Hello, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Hoy tenemos a una señora oveja que llevamos a trasquilar. Trasquilaron una oveja. Hoy trasquilamos a una oveja negra. Teníamos que quitarle el pelo porque ya lo tenía muy largo. Ay, sí, me aburrí del pelo largo, me aburrí mucho, estaba muy aburrida, de verdad, ay, ya, como que sentía que me estaba viendo, ya era demasiado, yo normalmente tengo demasiado pelo, pucha, esto se fue. Y le dije al man, moche eso hasta donde le y me dijo, bueno, ya, ni modo, eso fue. Exacto. Así. Y bueno, además de eso, hoy estamos con un querido amigo que se llama Simón Rivera. Hoy tenemos invitados, me encanta tener invitados. Es nuestro segundo invitado y me encanta porque tenemos opiniones diferentes, cosas nuevas. ¿Qué dices? ¿Que se presente o que no se presente? Esta vez es un invitado que no es cristiano y eso nos emociona un montón. Sí, ay, es nuestro primer invitado no cristiano. Sí. Simón. Bueno, claro que pues, ni que llegáramos tantos invitados. Nada. Ay, pero hay que actuar profesional. Bueno, me dejaron de segundón. Porque... No, mentiras. No, Miguel, Ana, gracias por la invitación y chévere pues como conversar también de temas que uno no está acostumbrado muchas veces o los toca. O que la gente trata de evitar siempre. Sí, que además es un error grandísimo esa idea de no hablar de algunas cosas en la mesa. Yo creo que eso es un error muy grande porque nos hace menos tolerantes y hablar las cosas nos da la posibilidad de ser tolerantes y aceptar al otro. Sí. Entonces me parece muy chévere la invitación por eso y ya, ahí a Lana... En otro lado ya, Ana, ya cambiaste y sí, ya. te deslanaron. Sí, ya, trasquilaron la oveja. Oveja trasquilada. Pero me gustó el cambio. Eso suena como mera canción de... Mentiras, no. ¿De qué? No, sí, no. Es que dije oveja trasquilada y me pensé, hay una canción de punk que se llama Soldado Mutilado. Soldado Mutilado, yo también. Oveja trasquilada. ¿Y eso de quién? Eso no es de La Fértil Miseria. No, la no, pestilencia, es de no. La Pestilencia. La Pestilencia. Sí, es de La Pestilencia. Todos punqueros, todos sí. punqueros. Aquí se armó el pogo y yo aquí sí. en el medio. Literal. Les queremos contar una cosa y es que hace que un día, no sé, ayer, no me acuerdo. Un día apenas. Ayer estuvimos viendo la película Cónclave con Simón. Que, bueno, yo no sabía pues mucho de qué se trataba, pensé que era más misteriosa. Y está muy nominada al Oscar, está muy buena, a mí me gustó mucho. Normalmente las nominadas al Oscar son más difíciles porque tienen como una perspectiva diferente del cine. De hecho, ¿vieron ese grupo que se salió eran cuántos? Como 7 personas se salieron? Se salieron como en la mitad de la película. Cuando estábamos en la película y a la mitad. Es que la mitad del cine se ¿saben fue. qué? Si les soy sincero, yo pensé que la película era como de terror. Así como tipo La Monja. Sí. Yo pensé que era así. No, yo sí sabía que era más política. O sea, como que alerta no. Spoiler, por si no se la han visto, vayan y se la vean y vienen y hablamos del tema. Yo creo que yo me imaginaba algo como la de los libros de Brown, no me acuerdo de cómo es. La niña de los libros, ¿cómo era? No, entonces estas del... Buscando, pues, una que se trata de buscar como la partícula de Dios, que es como muy misterio y... Creo que sí, y la he entender visto como los misterios por ahí. alrededor de la iglesia y, ¿no? Es una cosa más centrada en la lógica del poder en medio de elegir el nuevo papa. Entonces sí. Es muy interesante porque muestra una perspectiva distinta de ese momento pues, que se supone es tan espiritual. O sea, que desde afuera podemos verlo como, no, es un momento donde el espíritu ilumina a los cardenales y eligen. Pero sabes que yo no me lo imaginaba tan... O sea, yo de verdad pensaba... O sea, como que no lo había dimensionado que era tan espiritual. O sea, yo pensaba que era algo más... ¿Ustedes lo percibieron espiritual? O sea, ¿a ustedes les pareció espiritual el momento en el que ellos cogían el papelito y botaban? No. Pero mira que cuando explotó la bomba, ya aquí empecé a decir spoilers.
cuando explotó la bomba, yo de verdad pensé que era como la señal divina. O sea, la película venía muy plana hasta que explotó la bomba. Igual y siguió fue como... siendo plana después. O sea, sí, pero es que ¿qué No, esperaba? pero no es tan plana, no. Ahí sí, A mí no me pareció tan plana. Tiene unos momentos como de drama, Sí. drama muy interesantes. No, pero sí, no no, la película lo mantiene a uno intrigado. Sí. La verdad es buena, a mí me pareció buena. O sea, yo me imaginaba otra cosa. ¿Saben pero que yo me estaba esperando? estaba Yo buena. era como en Clue, como Pero me cuando uno parece- juega Clue, si se han jugado eso, que es como ¿quién es el asesino? ¿Quién En es este el era como asesino? que ¿quién será? Porque eran todos como de ¿Quién va a ser el Papa? No. Y en algún punto sí dije, va a ser el que menos esperemos que sea, porque Ana, pero ya fueron no es Clue, tumbando gente. Ya es Among Us. ¿Ah? Ya es Among Us, no Clue. Ay, qué pena. Yo No, aquí toda pero millennial. lo que te iba a decir, o sea, no es que yo Me esperara... regañó otro Sí. millennial, o sea, me sentí súper atacada. ¿Qué fue esto? Me cacheteó. No es que yo esperara ¿Para qué fue que lo invitamos? que fuera espiritual, es que desde afuera, cuando sucede el hecho del cónclave, pues digamos que quienes no estamos adentro, podemos tener una percepción muy espiritual de ese momento. Y la película lo que revela es una situación mucho más del poder, de la política. Sí, como, se casi tornó como muy si política. estuvieran en el Congreso de la República eligiendo la mesa directiva. Es una cosa que es muy distinta a lo que los creyentes o la gente en general puede ver desde afuera mientras está esperando el humo blanco. A eso me refería. Sí. No, y al final es que termina siendo una institución muy política, porque era lo que hablábamos. O sea, termina siendo que sí, o sea, ellos son los dueños, o sea, digamos que sí son los jefes de la religión católica, pero a nosotros se nos olvida que ellos también, casi que estás eligiendo un presidente, o sea, estás eligiendo a alguien que va a guiar. Yo creo que casi que una de las personas más poderosas Un del jefe de mundo. Estado. Total, Es un ¿no? jefe de Y al man Estado. se lo dijeron. Sí. Mira que al man le dijeron, o sea, estás preparado para que en 5 minutos seas la persona más famosa El hombre más famoso del mundo. O sea, uno de los más famosos del mundo. Y es verdad, o sea, Sí, claro. casi que te dicen, vea, ya, este es. Y ya Pero de es ahí que- salen todos los chismes y todas las Pero es cosas que de lo saben que se que puedan yo creo imaginar. o sea, yo me imaginé la película como más reveladora, más misteriosa, más de los misterios que hay en el Vaticano, como cosas así, como que uno, como es que cuando uno habla del Vaticano, uno por lo general ahí mismo se imagina, o en el imaginario de Sí. uno siempre está como Los no, secretos. allá pasan, ¿ah? Los secretos. Sí, O de los que allá tienen secretos como que librerías guardan. con información Ajá, clasificada, eso. como del mundo, de cosas Eso como así. que saben cosas ocultas o sea, como que es muy... Y hay como teorías conspiranoicas alrededor del Vaticano. Entonces yo me imaginé la película muy así. No me la imaginé como pues como de lo que tienen que pasar los cardenales y el proceso para elegir a un papa, que por cierto uno no sabe cuál es. O sea, Yo no no tengo ni idea. sabemos si el director de la película, que no sé quién es, perdón, pues yo acá soy un ignorante del cine, pero no sabemos si el director simplemente lo que quiso proponer fue cómo él se imagina que era el cónclave o si realmente hizo la investigación y esa información realmente es verídica, pues de así es el cónclave y lo quiso plasmar. Yo creo que al final hay una estructura de poder y que tiene dos cosas muy importantes. O sea, estás eligiendo un jefe de Estado, pero es un jefe de Estado de un Estado chiquito, pero que es supremamente influyente digamos, en temas de Estados, porque... De qué decisiones van a tomar, Sí, porque mira que pues, era... o influyente no quizás como en espacios de qué decide el mundo, pero sí la capacidad de interactuar y hablar de sentarse tú a tú con presidentes de países importantes. Y además es el líder espiritual de una comunidad de millones y millones de personas en el mundo. Entonces, cuando vos juntas eso, que seguramente también hay unos temas económicos, hay un montón de cosas, pues nuestra naturaleza humana pues nos pone seguramente en que suceda eso que muestra la película. Puede que pase lo que dice Miguel y es, esto se lo inventó el director y no es así, y si es como creemos todos que se está esperando la iluminación divina, o si hay un juego que tiene sentido cuando vemos la figura que se está O sea, a mí me eligiendo. parece que sí, o sea,
yo creería que puede ser cierto, es que la película no era tan descabellada, o sea, no era descabellada para nada. Lo que pasa o sea, es que era yo no como lo un había escenario visto. muy realista Muy de lo realista. que pasa adentro, ¿no? Lo que pasa es que yo no había pensado el tema que vos estás pensando y es eso, o sea, como que vos estabas imaginando que ellos se sentaban como a esperar la respuesta de quién es. Más no, yo tampoco me lo imaginé. Es más, Como que se la pasan orando todo el tiempo y esperando a que Dios les responda. sí, Claro, yo creo que esa puede ser una imagen colectiva. O sea, de Sí, la yo gente. no me Yo lo no me lo imaginaba imaginaba así. Yo creo que de alguna manera puede, o sea, entre los creyentes. Pues como si fueran como una monjes ahí inocencia. sentados Como, sí, esperando la la respuesta. No orando, pero sí con una perspectiva un poco más inocente de cómo se está eligiendo. Entonces creo que de pronto esa imagen, o quizás yo soy el que le pongo ese sentido, pues no es lo que realmente, si uno le pone sentido, lo que sucede ahí adentro, que es lo que creo yo que nos muestra la película. Ujú. Sino que es que, por ejemplo, a mí algo sí me pareció y es eso. O sea, por ejemplo, miren que ellos estaban esperando como al hombre perfecto. Y miren que ellos mismos decían, o sea, no hay un humano perfecto. Y eso me pareció bacano porque siento eso que me la pareció estructura de la Iglesia Católica es muy perfecta, es de proyectar esa perfección. Y al final, miren que cada uno tenía un rollo distinto, o sea, todos tenían, vos no porque vos tuviste un hijo, vos no porque ya tuviste un escándalo de corrupción, el otro Gracias. no, vieron que casi eligen al Papa Yo, Negro. hijo, ya tengo un Simón. Te metieron un hijo. Y a mí un escándalo de corrupción. También. Miguel. Pero sí, o sea, como que de todos los personajes, todos vamos a tener errores porque somos humanos. Claro. Y al final es eso, es como que sí, o sea, estás representando a alguien que es enviado por Dios, pero que a la larga todas la embarramos y todos tenemos un montón de problemas y me parece muy teso eso porque es como, o sea, es pretender elegir al más perfecto de los que están ahí y al final siento que como pasa en la política, De pronto es tratar también de el poder elegir se al te más sube. sensato. Pero a ti el poder se te puede subir. Pero- o sea, vos podés empezar con la política pensando en que ibas a cambiar el mundo y que ibas a hacer. Y después se te Pero- borra el camino. Miren porque, un detalle bien interesante y es que es una réplica muy cercana a nuestra política porque miren que estaba la disputa de, bueno, ¿cómo hacemos para que no llegue el Papa conservador y nos devuelva X cantidad de años y nos juntamos los que somos medianamente liberales? Porque abiertamente lo expresaban de Y esa a mí manera. me pasó eso. Yo no pensaba que habían ramas de liberales y otros más Y sí las hay, conservadores. o sea, nosotros Sí. en la Iglesia Católica está hasta, pues, pongamos un ejemplo, la teología de la liberación, que es una de las líneas un poco más subversivas que hay y que se supone incluso que el actual Papa Francisco es cercano pues como a esos pensamientos liberales. Entonces, en ese juego también se termina disputando la ideología o el pensamiento que va a regir durante un periodo determinado hasta la muerte o que renuncie ese papa que se elige. Ya que estamos hablando de que es más político y más, pues como más, o sea, no nos lo imaginábamos tan político. La Pero- película. Sí, pero digamos que Simón, a ver, Sí, demos un contexto de quién es el invitado, o sea, ¿quién porque- es Simón? Sí. Simón, preséntate. Bueno, no, pues yo soy Simón. Simón el bobito. es muy difícil ¿Pero qué es presentarse. esto, Ana? Sí, no. No, no es para o sea, nada ya obvio. pasó por el peluquero y ya se reveló. Oh. Sí, Se o reveló. sea, la trasquilaron y Se ya. cansó de lavar y plancha, sí. Simón Rivera, no. Yo creo que también una de las ideas de esta conversación era tener una persona no solo que no es cristiana, sino que no es creyente. Exacto, sí. No, Más digamos que que no no. cristiana, sí. No soy creyente, entonces también tener esa perspectiva, aclarando que me interesa el tema porque lo conversábamos el día que vimos la película. Yo creo que los credos, que las personas crean, no necesariamente es malo, porque no comparto esa idea de quienes no son creyentes y creen que está bien atacar o burlarse o censurar a quien cree y lo tratan de ignorante, de un montón de cosas. No creo que eso esté bien, pero además creo que es un error porque los credos y la idea de pensar
una manera de, pues que existe un Dios y que te da unos valores, también ha favorecido a constituir nuestra sociedad, pues es un factor determinante y constitutivo de lo que somos hoy nosotros. Bueno, decías ahora que... Hola, ¿qué más? Decías ahora que digamos que no te querías enfocar en el... Relax. Que no te querías enfocar ahora en el... No, con términos como de ateo o ese tipo de cosas, sino más como el no creyente. ¿Qué diferencia hay? Ese es el punto. Yo pues tampoco voy a decir soy un conocido del tema. Entonces, claro, aparece una discusión de los agnósticos, los ateos, y como no tengo claridad sobre los conceptos, pues yo simplemente me asumo como una persona no creyente sobre la existencia de un ser divino, superior y creador. Uh-huh. Pues, entonces es más como tratando de no entrar en esa discusión cuando no conozco ni tengo los conceptos para no... A ver, entonces lo que vos decís es, no crees en una deidad divina de ningún tipo. O sea, ningún tipo es ni los dioses asiáticos, ni los africanos, ni... Pues sí me hago entender, como Sí. esas deidades Uh-huh. o las deidades indígenas y ese tipo de cosas, sino que no, en nada. Porque digamos que también hay gente que dice, bueno, yo no creo en nada, yo creo en la ciencia o... No, yo creo que pues como la base sobre la que yo, digamos que me paro es que la ciencia, el método científico es lo que nos permite a nosotros descubrir los fenómenos y entender los fenómenos y que es lo que me da mis certezas. Uh-huh. Entonces, mientras no tenga la certeza de la existencia de un ser divino, creo que no debo enfocar mi vida en esperar en esa, pues, o a pretender que exista algo más allá de eso. Uh-huh. Que también digo, pues, yo tengo como una conversación con mi papá, que él me dice, pues mi papá es muy creyente, y él me dice, no, cuando el más allá se dé cuenta, yo le voy a decir, si yo puedo tenerlo a usted de frente, le voy a decir, tenés razón. Ujú. Tenés razón y yo estuve equivocado. Tenías razón, sí. Sí, tenías razón cuando me lo dijiste, estaba equivocado y no me costaría aceptarlo, pero hasta ahora pues no me centro como Okay. en eso. Digamos que lo que te conocemos y de todo lo que hemos hablado siempre, tu papá juega un papel importante en esa decisión de no creer, ¿cierto? No, realmente no, desde tiempo atrás pues yo desde muy niño pues empecé como a dudar porque me crié en una familia católica, iba a misa los domingos, inclusive iba a las misas de los Pero era niños. mucho, o sea, ibas así súper constante. Sí, yo iba a misa todos los domingos con mis papás. Hubo un momento que me rebelé en medio de, no sé, tendría 12, 13 años y yo decía, es que a mí no me pueden obligar a creer, yo tengo derecho a libre culto, no sé qué. Uh-huh. Salió el Simón político. Sí, mi papá me decía el pequeño sindicalista por eso. Y luego vuelvo por voluntad a creer, ya un poco más... ¿Sí creíste en algún momento? Sí, o sea, hubo un momento que después de ese momento de rebelde, vuelvo y digo, ¿por qué no? Sí, volví como a ser practicante, porque digamos que no era alguien como que rezaba mucho, pero sí volví, ya no en compañía de mis papás ni nada, sino que iba por voluntad propia a la iglesia. Uh-huh. Y ya ¿Y le encontraba sentido? No sé, la verdad no. Pero ibas a la iglesia católica. A la iglesia católica, sí. Entonces... Sino que es que yo lo dije en un capítulo, o sea, uno va a la iglesia católica y la verdad uno va en piloto automático, o sea, yo nunca llegué a prestar atención, o sea, yo siento que uno se sienta así, es como... Por eso lo pregunté, o sea, ¿le encontraste sentido alguna vez? No, yo creo que no, yo creo que hubo alguna vez que le encontraba sentido había un cura, no me acuerdo, el padre Jairo, esa era en la iglesia de San Rafael en Envigado, y era un padre muy interesante, pues tenía una manera de ver las cosas que para ese momento era interesante. Yo no podría saber realmente hoy si eran interesantes o no, pero era chévere. Sí, en ese momento te conectabas pues con eso. Sí. Con las ideas de él. Sí, y en escucharlo, pero luego pues fue que empecé a cuestionar,
a cuestionarme un poco sobre la creencia e inclusive ¿Pero qué te cuestionabas? y hubo un momento en cuestionarme el hecho de encomendar a Dios, la idea de encomendar o esperar como el encuentro de algo a través de un ser superior o la solución a los problemas o un montón de cosas que realmente pues creo yo que no van a suceder o que no iban a suceder, y ahí empiezo como a alejarme. También obviamente en la rebeldía pues como que no estar de acuerdo con las estructuras de poder que hablamos ahorita, y eso y me movió y hoy digo pues no, pero también tengo esa mirada de respetar, compartir. A mí me invitan a un matrimonio y yo voy y acompaño, quizás no me doy la bendición, pues teniendo en cuenta que la mayoría de las personas cercanas mías son católicas. No, pues sí, es que casi que todo, casi que todo Colombia es súper católico. Hace poco una persona muy cercana se le murió pues un familiar, y pues yo sé que para ella era importante y la acompañé pues en el rito pues de la misa, y tampoco estoy como en esa cosa de no voy, no, sí. Pero digamos que, a ver, ¿qué es lo que vos decís como que esto no me entra en la cabeza nunca jamás? O sea, yo, como que a mí me hablan de Dios y estas son las cosas que yo digo, Yo creo que es eso, o sea, pretender que las soluciones en el presente o en el futuro se estén asociados a cumplirle o a satisfacer unas reglas o el creer, o sea, como creencia, como idea básica, creer en él. Creo que eso a mí me choca mucho. O sea, yo creo que yo no soy buena persona, inclusive si existiera un Dios, porque creo en él o no, sino por mis acciones, por un montón de cosas. Y en ese momento, pues poniéndolo en términos de la lógica católica, pues seré juzgado independientemente haya creído o no sobre esa idea. Ajá. Y sobre si lo que estoy haciendo considero que está bien hecho o no, porque también está esa subjetividad de... Pero, de que a ver, perdón, dame un ejemplo de lo que dijiste, como para tener algo más claro. Pues se supone, pues a uno casi que lo educan para decir, o sea, lo primero que vos tenés que hacer para ir al reino de los cielos es creer, ¿cierto? Si no crees, pues no sos digno casi que del reino de los cielos. Y hay para allá pues una serie de mandamientos, no matar, no robar. Pero yo creo que en el caso de la existencia de algo, digamos, un ser superior, pues un Dios, y que exista esa idea del cielo, si yo me muero un día, no fui creyente, nunca oré, nunca creí, cumplí, digamos, esa lógica, yo creo inclusive que no seré juzgado sobre si creí o no, sino sobre... Como que no entraste en el juego, entonces tampoco tienes por qué ser juzgado. No, y no solo eso, sino que al final de cuentas tiene que ver es cómo yo actúo y me comporto en la vida, pues en la tierra, en el plano, digamos, en esta vida, y si hice el bien o no hice el bien, o hice el mal. Entonces creo que ahí pasaría eso. Y cuando te ponen eso dentro de tus reglas de vida, esa y otras más, pues digamos el rito del matrimonio, un montón de cosas que, pues digamos, el matrimonio yo creo que es una cosa bonita, pero como un requisito también para cumplir, ahí es donde yo empiezo como a chocar, como, pues pero no. yo creo que te has llenado de gente religiosa que te ha dicho que esa es la orden, o sea, como... Sí, entonces es más como el problema es más con la religión. Con la religión, más siento. que con Dios, ¿o qué? No, porque tampoco creo O sea, pero que... tampoco crees en él. Sí, tampoco creo. O sea, Ajá. yo digo es en el caso hipotético, pues que uno llegara a ese escenario que le han planteado a uno, pero tampoco creo que exista algo más allá que esté además definiendo o pendiente de nuestro destino, de nuestros hechos, pues el ser omnipotente que nos ve, que nos escucha. Tampoco creo pues en eso. Ok. O sea, realmente Y está bien, o sea, creo tampoco que es- hoy yo hubo un momento que reflexioné, o sea, mi vida es esta y es muy cortica. En pandemia yo creo que muchos muy algunos cortica. momentos dijimos, venga, la vida en cualquier momento se me va. Sí. Y yo decía, y además yo no creo que, o sea, yo creo que yo me muero y ya no vuelvo a existir, o sea, ni voy a ser consciente de mi existencia
tengo que aprovechar la vida, o sea, eso es lo que yo pienso. El día que nací empecé a ser consciente de mi existencia, o seguramente el día que estuve en gestación, ¿cierto? Sí. Empecé a hacer una mínima conciencia de la existencia, y el día que me muera, pues se acaba, pues dejo de ser consciente O sea, de mi existencia. tú eres de las personas que creí, que yo mucho tiempo también lo creí, o sea, yo decía, güey, pucha, como que ya, yo creo que uno se muere y es como, ya, negro y ya, negro y ya, o sea, sí, apague y vámonos. La idea de la nada, pues, pero además porque no existe esa nada, o sea, uno tiene una idea de la nada, blanca o negra, pero ni siquiera existiría eso, o sea, pues Sí. es Como que se apaga. Sino que, ¿saben a mí qué me pasó? Que Se después apaga empecé a pensar como, güey, pucha, si hay otras dimensiones, o sea, ¿qué pasaría? Porque digamos que en muchas partes la ciencia también ha intentado como dimensionar eso, y es, bueno, si existen otros planos, otras dimensiones, ¿por qué no hay un plano que de pronto no veamos? ¿Sí me entiendes? Es que, por ejemplo, yo también soy muy científica y empiezo a decir como que, güey, pucha, y siempre encuentro que, claro, la ciencia no ha avanzado lo suficiente y siempre hay un huequito en el que como seres humanos no hemos llegado, o sea, no hemos como terminado de llegar O sea, hay hasta algo allá, o que sea, no de encaja. saber el 100%, claro. de decir, listo, o sea, o sea, esto es un tema, por ejemplo, hay demasiadas galaxias y el mundo todo el tiempo está en expansión, como ¿El que, güey, mundo o pucha, el universo? el universo todo el tiempo está en expansión, y es como que ahí es donde entra la pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tantas galaxias? ¿Por qué tantos planetas? ¿Por qué seguimos expandiéndonos? Y yo creo que esa pregunta siempre va a estar, el Sí. porqué Total, de la existencia. el que crea y el que no crea. El que no crea, o sea, el reto del que no cree también es encontrar esa respuesta, el por qué y el para qué de la existencia. Pues. Que mira que, por ejemplo, lo conecto un poquito con la película, ellos también decían, güey, pucha, y es algo que a mí, por ejemplo, no me cabía en la cabeza. Ellos que se supone que son los máximos de máximos, pues para hacer paz y para hacer todo, o sea, han llevado todo como hacer de cuenta No, la y son carrera personas muy militar, estudiadas. han hecho O sea, es toda que, la de hecho, carrera, son exacto. Filósofos. Claro, o sea, ahí, todos han estado doctores, todo el tiempo pegados, estudiando, y ahí lo decían, ellos también tienen sus crisis de fe, o sea, también son momentos donde uno Claro. dice, vení, porque además de eso, vos, por ejemplo, lo decías, que pues como que pedirle a alguien que haga algo por mí, de pronto no saber la respuesta, porque obvio, uno se está imaginando una respuesta como de, hola Simón, no, vas todo. bien, ¿sí me entiendes? O sea, como la voz que te habla, y muchas veces no es así, o sea, muchas veces también hay un silencio. De hecho, ahorita me salió una publicación que hablaba de eso, el silencio, como de Dios se manifiesta en el silencio. Y el silencio es que, y de hecho lo conectaban con una parte en la Biblia que decía como de que Jesús le había dicho como, Dios mío, o sea, estoy colgado en una cruz, me botaste, pues me dejó en visto. Sí, cuando dice, pues de hecho se lo repiten mucho en Semana Santa. Sí, o sea, ¿por qué Como me has que, Dios abandonado? mío, ¿por qué me has abandonado? Porque me has abandonado. O sea, hasta el mismo Jesús sintió que lo dejaron en Pero- visto. Ahora, nosotros que somos simples mortales, ¿cómo no vamos a sentir que nos dejaron en visto? Ahí hay cosas, o sea, yo creo que siempre estará esa pregunta del porqué de la existencia, y creo que es muy válido cuestionárselo en el creyente y en el no creyente. Y hay otro punto que también mencionaba sobre la ciencia, y es o sea, el alcance y los descubrimientos que se hacen en el tiempo. Yo no sé, ahí sí puedo estar mintiendo un montón. Y era sobre, por ejemplo, cuando lo del maná en el desierto en la Biblia, y entonces Ok. las visiones, y que se aparece pues Dios, y entonces algunas veces yo he escuchado que dicen, no, es que después descubrieron que eran unos hongos, que tenían algunos efectos, no sé qué, Ajá. o hay un montón de fenómenos que pasaron o que quedaron escritos pues en la Biblia, y que luego tuvieron alguna explicación racional mediante el método científico. Y ¿Sabes eso qué? va a pasar, pues. Y en cada vez- Disney hay una serie que habla de eso, habla de dos fenómenos. Y yo también dije, por ejemplo, hablaba de cuando se partió el mar. ¿Sí te acuerdas que la vimos? Sí, el Mar Rojo. El Mar Rojo supuestamente se partió porque Moisés tenía que pasar y no sé qué, y decía que ese fenómeno se ha repetido poquitas veces en la historia, pero que se ha repetido. Que no es que se haya partido, lo que pasa es que En el Mar de Juncos. como que tampoco se habla bien cómo, porque yo, por ejemplo, en estos días estaba leyendo una parte que era como de que Jesús había multiplicado los peces o algo así. La Biblia tampoco habla muy bien de cómo lo hizo, sino que simplemente fue como que, y se alimentaron todas las personas, como 3,000 y punta de personas, y uno dice, pero vení, o sea,
espérate que es que aquí le falta mucha información porque es como que, ¿cómo? O sea, vos como un mago empezaste a sacar pescados o... Como Félix el gato sacando herramientas del... Exacto, o sea, la barnibolsa. Sí, saque, eso, dele, ¿quién quiere pescado? O sea, no sé, pescado, no sé. Claro, o pudo haber sido un hecho no de eso, sino de haber logrado conseguir en medio de una situación los pescados de una manera Lo que normal, pasa es que no se hable. Lo que pasa es que ahí lo que dice es que, o sea, una persona, de hecho era como un niño, creo, que tenía 2 pescados. Sí, se hablaba de la cantidad. Como que 5 panes y 2 peces. Entonces, con 5 panes y 2 peces lograron, o sea, de hecho hablaron de la cantidad, entonces la especificaron. Con Sí, 5 panes y 2 peces lograron alimentar a 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y no solo eso, no, si fueron más, y no solo eso, llenaron 12 canastas luego de eso, con comida. Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, ¿y cómo? Pues cómo, no sé. Es que yo nadie creo lo que habla. ahí es donde entra la fe de las personas, de, pues yo creo que Dios puede hacer algo. Lo que pasa es que a veces nosotros, como humanos, pretendemos que Dios haga las cosas a nuestra manera y que Dios haga las cosas como nosotros esperamos que pasen. Entonces nosotros esperamos que, claro, que pasen las cosas así mágicamente, y puede que Dios simplemente haga que las cosas pasen de manera natural y que sean naturales. Entonces, por ejemplo, yo siempre me he cuestionado esta frase: si tuvieras fe como un granito de mostaza, como que tú le dirías a una montaña que se mueva, que se eche al mar y que se mueva, y la montaña se va a mover. Y yo digo como que, o sea, yo me pongo a decir eso, no sé, a una montaña, y eso no. O sea, te vas a quedar esperando me voy a quedar esperando a que esperando. pase. Pero mira lo que decías ahorita, que es como la idea de la historia esa que dicen mucho, no, es que yo me en una inundación, entonces Dios ayúdame, entonces que le mandaban la barca, le mandaban Exacto. no sé qué. Cuando se muere el man va, venga, ¿por qué no me ayudó? O sea, Claro, pero es que te mandé cosas, o claro, sea, te mandé cosas que para decías... que... Entonces, yo creo que, bueno, sí, Dios puede mover una montaña, yo creo que lo puede hacer, pero lo tiene que hacer como yo pensaba, o sea, tiene que la montaña mágicamente empezar a temblar y correrse y tirarse. No, puede que pasen miles de años y la montaña en algún punto de la historia se mueva ahí. No, igual es la lógica como de la metáfora, sí. También, o sea, también las religiones y todo han usado mucho, han acudido a la metáfora, o sea, te están diciendo o sea, si lograras creer, aunque sea un poquito, tu vida podría cambiar. Ajá, o sea, eso. Cree, pues yo me pongo como en ese lugar, o sea, no te están diciendo andamos de montañas, que además, ¿para qué? Sí, total, o sea, como sí, que, ¿cuál es? Yo creo que Dios también estaría, generarías desastres, y Dios te estaría mirando como, claro, ¿para qué si la vamos a la literalidad, obvio, o sea, sería pues, algo demasiado inútil. Yo creo que inútil, es más en ese sentido de, pues, lo pongo vení, si vos realmente vas a lograr crees, cosas que parecen imposibles. Claro, para tu vida van a haber cambios significativos, me imagino yo, pues esa es como la interpretación que ahora le doy a esa frase. Sí, o por ejemplo, no sé, ¿te parece difícil que... No sé, ¿te parece difícil que te suban el sueldo en tu empresa? Para vos eso es una montaña. Claro. O sea, para vos eso es una montaña, porque imposible. vos no podés mover eso. O sea, vos cómo haces humanamente que te suban el sueldo en tu empresa. O sea, vos sí podés mejorar y podés tratar y vos puedes trabajar mucho más y no te suben el sueldo también. O le puedes decir al entonces, jefe, y como puede estar el 50-50, claro, puede estar que diga que sí, como que yo diga creo que que no. ahí es donde va eso. Si uno pone su fe en Dios, tal vez Dios pueda mover esa montaña. O sea, puede mover esas cosas que son difíciles para uno. Bien interesante, pues que me parece muy bonita de la espiritualidad, y no la religiosidad o la creencia, sino la espiritualidad, que también está ahí, es cómo implica el cambio del ser propio, y eso te facilita las cosas. O sea, yo sí creo que la espiritualidad le permite a las personas reflexionar de una manera diferente, creer en sí mismo y hacer las cosas. O sea, lo que vos decías, yo no sé cómo salir de este problema, pero la espiritualidad a muchas personas le puede permitir llegar y pensar, creer en sí mismo. Decir como, voy a parar un momentico a pensar qué voy a hacer coherentemente
y de pronto sí esperar la respuesta, pero a lo mejor es no tomar decisiones impulsivas sino de, bueno, analicemos la situación, qué está pasando, no sé qué, o sea, como de pronto pausar un poquito las cosas. No sé. Por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, que también es válido, lo de la serie que te decía, ellos analizaban mucho lo del mar que se abría. Y decían como que el mar se ha abierto varias veces, o sea, no es que se abra, lo que pasa es que yo siento que Hollywood también nos hizo un daño y es pensar que, o sea, mágicamente el mar así y los peces, o sea, lo peor es que muestran a los peces aquí. Sí. El partido del pelo así. Sí, o sea, como que, y los peces aquí mirando como, what the fuck. Esta gente que... Sí, literal, como que, ¿y ahora por qué van andando por la mitad? Mucha película esa, 9 de la mañana, Jueves Santo, uno ahí, Ay, no. furiosa de caricatura y el mar haciendo así. Qué pereza. Literal, y el mar así, y el mar así, y la verdad es que, por ejemplo, ellos lo hablaban y decían, o sea, la gente que había era demasiado, o sea, uno piensa que es un grupito de 20 personas pasando corriendo, pero hay que pensar que, por ejemplo, ellos eran un pueblo entero de niños, o sea, yo pienso, por ejemplo, mi papá, gente enferma, niños, una sequía. Exacto, o sea, y que estás cargando natural con todas tus cosas. Eso es lo que yo y pienso, que ellos no, o sea, ellos no se demoraron 20 minutos pasando eso. O sea, pero entonces ahí la reflexión era como que, ¿por qué cuando estamos escapando de alguien, justamente el mar baja? O sea, y somos capaces de caminar es que yo siento, al otro lado porque el mar yo se siento bajó. que de todas maneras esos son fenómenos naturales que, pues, como yo creo en Dios, o sea, para mí esos son fenómenos naturales que Él causa para favorecer a alguien en su punto. Pues en este momento estaba favoreciendo a los israelitas a irse de ese lugar. De ese lugar. Ajá. Pero pues, o sea, obvio, uno lo ve muy natural, entonces digamos que hay gente que dice, no se abrió el mar en dos, no, o sea... El partido. O sea, hay muchas... ¿Sabes qué yo creo que sucede también? No solo el Hollywood, sino que creo que la interpretación de lo que son los documentos, pues la Biblia o los documentos sagrados, el Corán. No, eso para mí todo es un teléfono rojo. Y traducirlo. Y no solo eso, sino la manera en que quienes pues dan, pues, o predican la palabra, sea el pastor, sea el que sea. el cura, el sacerdote, también en medio de todo eso aprendieron a hacerlo a través de ese relato mágico. O sea, no solamente la de Hollywood o la película infantil, sino que también en estos espacios. Sí, como el cuento, pues. El cuento, y entonces pasó esto, y más allá de lo que esté en la Biblia, en este caso, pues digamos que hacen una interpretación y cuentan la historia desde el relato mágico, y eso quizás es lo que hace también generar esa confusión. Yo me imagino, yo sé que los cristianos son mucho más rigurosos en la lectura de la Biblia que los católicos, pero posiblemente la gran mayoría de los católicos en Colombia no han leído la Biblia, y no estoy diciendo que lo tengan uno. Lo tienen en el Salmo 91. Sí, y no creo que tengan que hacerlo no para creer. Pues pero hay muchos que sí. Sí, yo no creo que es como, hey, no leíste la Biblia, entonces no puedes ser creyente. No, pues sí, creer. Claro. Lo que digo es que quizás estás sujeto a la interpretación de claro, a lo que te cuenten. Y yo creo que por eso, es que yo creo que ahí es mi pelea con la religiosidad, porque es que la religiosidad es a lo que te cuenten, y a lo que te cuenten te pueden manipular fácilmente, porque no estás yendo tú mismo a abrir un libro que también puede ser muy manipulable. Pues porque a través de la historia lo pudieron haber manipulado mucho. De hecho, pues, o sea, ¿quién eligió todos los libros que hay en la Biblia? Pues la misma iglesia lo eligió, ¿cierto? Tanto ¿y cuántos pedazos la iglesia por fuera? católica para los católicos y también para los cristianos, porque es la misma Biblia. Eso te iba a preguntar. La Biblia... La misma. Es la misma. O sea, solo que la Biblia católica tiene como unos libros adicionales. Son unos poquitos adicionales. Pero igual son corticos. Sí, son corticos, que son los... Ay, se me va el nombre en este momento. Son los apócrifos, los libros apócrifos. Entonces hay unos que se llaman macabeos, hay unos que son eclesiástico, que no es eclesiastés, sino eclesiástico.
Realmente yo no me los he leído, me parece interesante, pues en algún momento podría leerlos y sería bacano. Pero esa es la única diferencia, de resto es lo mismo. Okay. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, a mí me parece muy bacano porque el lenguaje de la Biblia católica es un poquito más fresco, no se siente tan antiguo como el que normalmente los cristianos leen, que es una Biblia Reina Valera, que eso es como si estuvieras hablando con Shakespeare, pues, o con el Quijote de la Mancha. Eso, es como leerte una versión del Quijote de la Mancha muy antigua. Es como hoy las novenas, este año, pues ya que el año que pasó que fui a una novena, y uno ya, yo me acuerdo el noveno día, porque por lo general... No entendías nada. No, por lo general, pues como yo no soy practicante y casi que ya no hago novenas, el noveno día es el único que por lo general, porque estoy con familiares que se reza, era larguísimo y era una cosa y cada vez es más denso a entender. No, sí, y además más sintético, en palabras mucho más coloquiales. Sí, ya le han ido lo han ido actualizando. Claro, entonces, claro, sí, porque a mí las que me tocaron cuando estaba chiquita. Cristiana y la Biblia católica también tiene que ser con esa adaptación a ponerlo en un lenguaje más actual. No, y es dependiente. O sea, yo no sabía. Pero Donny, yo creo que en ese renovar del lenguaje también se va transformando los significados y las interpretaciones, que era lo que hablábamos ahora. Pero está mojadísimo. Pero ¿sabes qué? Yo siento que de todas maneras el mensaje de Jesús siempre está muy claro en ambas, o sea, en ambas versiones, en ambas Biblias. O sea, yo creo que el mensaje de Jesús casi que siempre va a seguir siendo el mismo. Y sabes que volviendo a la película, están los liberales, están los, pues como que la cosa de liberales y conservadores, y alguno iba a dirigir en su momento la iglesia, y posiblemente puede haber una línea dentro de esa iglesia que dirija durante mucho tiempo, que pueda ir haciendo adaptaciones a los libros, pues a lo que eso se llaman libros sagrados, ¿no? Pues cierto. Pero yo no sé qué tanto. La Biblia. Sí. Pero yo no sé qué tanto. Adaptaciones en la interpretación menuda que pueda. Sí, de hecho hay gente que es muy como, no lea esa, pues en cuanto a la Biblia es como, no lea esa versión porque esa versión no... Omite muchos detalles. Sí, como que omite muchos detalles o no, sí, como que le quitan... O le da un tinte de alguna manera sí. A un hecho, al hecho de, no sé, cuando María Magdalena, entonces el que lance la primera piedra, entonces de pronto ahí le meten un detallito que puede hacer que la interpretación haga pensar que María Magdalena era una pecadora muy mala o una pecadora que tenía derecho a ser perdonada y... Sí, pues, como que hay cosas que van cambiándose, o sea, no es que se cambie la idea, pero sí o sea, como que uno lee diferentes versiones y uno es como que, bueno, aquí lo entiendo de esta manera o acá lo entiendo de esta otra manera, pero también es bacano, digamos que si uno lee la Biblia, enfrentar muchas versiones, muchas. Entonces es bacano eso, pues me parece interesante. De hecho, el celular es bacano, la aplicación en el celular es bacana porque ahí están todas las versiones. Yo hago ¿existe una versión oficial de la Biblia? Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé. O sea, yo creo que no. Digamos que ahorita voy a ese tema que ayer conversábamos, pero por ejemplo en la Iglesia Católica debe haber una versión que se diga es la oficial, que es la que lee el Papa allá y es esta. Pero claro, cuando se traduce a otro idioma... No sé, pero digamos que lo que pasó con la Biblia, y de hecho esto nos lo enseñaban en la universidad porque tenía mucho que ver con el diseño gráfico, porque claro, o sea, como que cuando la imprenta empezó, sí, lo que la gente empezó a imprimir fueron puras Biblias. O sea, es que inclusive creo que es el primero o segundo libro más impreso en el mundo. Yo me acuerdo que estaba el libro rojo, que era el de Mao Zedong, que son chinos y... Claro, pues chinos. Entonces hay un montón y era pues como la guía ideológica, gran parte. Y la Biblia, yo me acuerdo que estaban... No, y creo que el Kama Sutra también entra ahí entre los libros más impresos. Más impresos. ¿En serio? Sí, creo que sí, pero no sé si estoy inventando. Pero creo que ahorita es que vamos a comprar los primeros 10 libros más impresos, hay que tenerlos en la biblioteca.
Ay, qué Pero, ¿sabes qué? O sea, yo creo que en parte el avance de la imprenta se dio por eso. O sea, la Biblia, que de hecho, pues Gutenberg tenía una versión de la Biblia que era la Biblia, las 42 líneas, creo que se llamaba. Sí. Era porque tenía 42 lineecitas impresas. Entonces el man empezó hacia abajo. Claro, entonces ahí fue cuando pues como que la Biblia la tradujeron al alemán, porque realmente la Biblia como tal estaba escrita originalmente en arameo, en hebreo y en griego. Creo que eran esos 3 idiomas. Entonces en latín. Entonces claro, creo que esa es la que leen los obispos y los papas y inclusive en la película decía que estamos casi que abandonando el latín. Claro. Sí, porque eso era como en lo que está escrito originalmente. Sí. No, y de hecho, a mi mamá, por ejemplo, le tocaron misas en latín. O sea, que la gente no sabía latín y que los curas iban y daban una misa completamente en latín. Pero eso es una tragedia, o sea, si ahora no leemos en español, ahora entiende pues el latín. No, es que ¿quién leía? Nadie. No, ¿y quién entiende? Pues sí, yo voy y presto atención, pero yo creo que por eso nada. empezaron a haber tantas creencias fuera de la Biblia, porque es que la gente muchas veces cree cosas que, o sea, y la verdad, o sea, es pensamientos que están muy arraigados en las personas que creen que vienen de la iglesia, pues sí, vienen de la iglesia, pero son pensamientos que la misma iglesia yo creo que plantó para manipular a la gente en su entonces. Y claro, como las misas eran en latín y ellos no podían leer la Biblia, porque además de eso les metían la idea que si leían la Biblia se enloquecían. Sí. Sí, mucha gente que creía eso. A mí la gente me llegó a decir eso en el trabajo, en el colegio, y yo era como que... O sea, casi la gente o sea, ve y escucha, eso. Pero no la leas. Era como una que porque lógica... se volvían es que locos. Entonces, mucha gente creía eso. Ya. Entonces era como que... Pero eso es una locura porque o sea, no entonces accedas a la fuente primaria, no accedas a la fuente primaria. Sí, total, o sea, y eso es un drama porque entonces te estás dejando que cualquiera que vaya y se pare en un atrio diga lo que quiera, que a lo mejor no lo diga la Biblia, ¿sí me entiendes? O sea, claro, es interpretación, y ahí va también un tema muy político, o sea, mira que dependiendo de lo que era, cuántas mujeres no nos dieron duro, nos tildaban de brujas, porque simplemente a alguien se le ocurrió decir que si las mujeres hacían ciertas cosas eran brujas. O si sabían leer. O si sabían leer, o si se sentaban de cierta manera. No, o de por ejemplo, cosa. Había gente que decía que no podían, que las mujeres no podían dormir sin ropa interior. Que porque el angelito de la guarda. Entonces el que llegaba. O sea, entonces sí es como que todas esas creencias populares, que yo creo que a raíz de que no tenían un conocimiento de lo que pasa en la Biblia, la gente empezaba como a inventar cosas. Sí, o por sea, ejemplo, en ninguna... usar la religión y la creencia para promover sus propios valores. Sí. O sea, puede que ni siquiera venga del cura. No. Sino del papá. Es que eso no es de cristiano, eso no es de Dios. De Dios. Y ¿cómo así? ¿Y quién dijo que Dios me dijo que no me pintara el pelo? Es que es así porque de hecho hay creencias que no vienen ni siquiera de los sacerdotes. Por ejemplo, a mí me salió un reel en estos días de un sacerdote diciendo que no deberían de pedirle a los santos. O sea, como que no deberían de rezarle a los santos y que los santos no hacen milagros. Era un sacerdote diciendo eso. Cuando ¿cierto? la Iglesia Católica tiene 300.000 santos. Y la gente comúnmente está acostumbrada a rezarle a, no sé, a San José, a San Judas, la gente a San yo no sé qué. De Guadalupe. Exacto. No sé qué, entonces ese señor diciendo eso y uno es como que, pero ¿por qué estás diciendo eso si siempre nos han enseñado? ¿Cuál es el del trabajo? ¿Saben qué? Ay, yo no sé. San José, no San José. No sé, hay un montón. Y el que para conseguir mujer o San José Obrero, sí. San José Obrero, no. Yo no sé. Bueno, yo de santos realmente hay santo para todo, hay santo para conseguir pareja, hay santo para... Hay santo para todo. Imagínense, tengo un story time. Imagínense que una vez Pero después yo cierro lo del sacerdote. Él decía, eso es brujería. O sea, un sacerdote diciendo eso. Claro, que rezarle equiparando a la lógica de los paganos cuando rezaban a las estatuas. Entonces era como que, o sea, como que, hermanos, así como hablan los sacerdotes, hermanos, hay que hablar las cosas en serio, eso es brujería. Entonces como que uno decía, pero y un sacerdote como ¿por qué viniste a decir eso a este momento, a estas alturas de la vida? Cuando ya le recé a todos los santos que había, es como que,
¿Por qué lo decís ahora? Pero No, y sí. es una creencia muy popular. O sea, por ejemplo, miren que les voy a contar un story time. Imagínense que una vez estábamos en unas vacaciones en una finca. Y de esas cosas que nos prestaron las llaves, no sé qué, de un carro para irnos, cuando nos bajamos, era ir a conocer una finca, eso tenía un montón de pinos, o sea, y ustedes saben que los pinos hacen como una basurita encima del pasto. Cuando nos íbamos a montar otra vez al carro, las llaves por ningún lado. Y alguien empezó a decir, es que récele a que yo no sé qué, que alguien busque el santo, yo no sé qué, Como y San que con Gregorio. eso, algo así, y que con eso encuentran las llaves. No, hay que buscar Yo ya no en sé, el celular pero cuál no es me- ese no me- santo, pero Es sí, San Gregorio, es San Gregorio. Pero no- Yo me pero- acuerdo pero hay que un yo refrán, estaba. es que Pero hay un no me refrán. explico por qué carajos sacaron o sea, de verdad llevamos mucho rato buscando eso. Es que me Y quería luego acordar. hicimos la oración y aparecieron las llaves metidas así en el pastico. Hay un refrán que es con ese santo como San no sé qué, devuélveme el no sé qué. Sí, como San Antonio, dame mi novio, San ¿verdad? Nicolás, Sí. haceme no sé qué, Pero, una cosa así. a mí me pareció muy curioso porque el sacerdote decía, es que eso es brujería. Y es como que, o sea, vaya y dígale usted a una señora de esas que están acostumbradas a rezarle a los santos. Que tiene 48 que toda la vida, santos en estatuas en la casa. que toda la vida practicó brujería. Es como que... No, y que además de eso le vas a decir la Hereje. palabra con brujería, Ajá. como que para que termine de azotarte más duro. Claro. Y el arrepentimiento y la culpa. Porque además, pues es como muchas veces la fe ciega y en el sentido de lo que me diga pues el predicador, sea sacerdote, sea pastor. Entonces, claro, imagínate una señora con... Que chico, uno va a donde señoras a un pueblo, entra usted a esas casas y hay Ah, no. estatuas por todos lados de todos los santos y Mi cada abuela una era con vela. así, mi abuela era impresionante. Y para eso que el cuarto que nos daban tenía un cuadro de un corazón de Jesús. Y era muy loco porque todo era oscuro menos ese cuadro. Era muy loco. Yo no sé, Uy, pero ese corazón se le pero abría esa así. habitación ahí era Toda miedosa. miedosa, muy miedosa. ¿Sabes qué, Miguel? Quedé con una duda, porque yo dije, bueno, acá hablo de la Biblia oficial del Ujú. catolicismo, que tiene una estructura muy vertical, pues, o muy homogénea, comparado como con los cristianos. Pero que es algo- ¿te referís a estructura Pues, que era- morfológica o ¿De la Biblia? o estructura de No los de la libros? Biblia, sino de la iglesia. De la Ah, ok, iglesia. ok, ok. O sea, su estructura organizacional, de poder, jerárquica. Y entonces digamos que hay una unidad de mando y podría decirse existe una Biblia oficial, Ujú. ¿cierto? Pues uno creería que podría asumirse esa existencia. Pero en los cristianos, ¿cómo funciona? Que es de pronto algo que yo te preguntaba, es que hay como, de alguna manera es como distinto y hay otras formas de organizarse. Pensando mucho en la película también de ayer y... Lo que pasa es que, mira, de hecho yo creo que eso es un problema que tiene toda la estructura, digamos que cristianos, protestantes, evangélicos, que hay un montón. Okay. Y de hecho eso lo hablaba una vez un predicador, pues yo lo escuché una vez de un predicador que se llama Dante Gebel. El man decía, somos los más desorganizados del mundo. O sea, él decía, si nos comparamos con los católicos son unos. O sea, ellos tienen una iglesia católica y ya. Apostólico y romano. Y digamos, Sí, que, o sea, la verdad, por ejemplo, ayer lo veíamos en la película, pues, pegando esto con la película, o sea, todos, eso es como cuando eligen el presidente, o sea, por ejemplo, Petro quedó y todos asumimos y hacemos lo que diga, o sea, y lo mismo pasa con el Papa, o sea, nos gustó o no nos gustó, votamos por él como en esto del conclave, o no votamos por él, va a regir lo que diga de aquí en adelante, punto. O sea, ahí Cierran sí. filas. Sí, claro, o sea, Sí. trabajamos para el mismo Eso. patrón. Entonces el man decía, pues yo no me acuerdo muy bien exactamente pues cómo lo decía, pero él decía como que, o sea, es que la iglesia católica está organizada y todos están unidos y no se atacan entre ellos, o sea, digamos que no se atacan entre ellos porque uno no ve, no sé, la iglesia de Santa Rosa o la iglesia de Río Negro no ataca a la iglesia de San Antonio de Pereira, pues porque son la misma iglesia, ¿cierto? Pero digamos que, como que ubiquémonos geográficamente aquí en Río Negro. En Río Negro hay varias iglesias cristianas. De hecho, allá hay una, por el lado de Autolarte hay otra, en Llano Grande hay un montón de iglesias cristianas que uno casi que ni siquiera
sabe que entera. existen, o sea, hay muchas. Y si Claro, porque vos hablas... tampoco tienen una estructura como la iglesia católica Claro, que tiene. yo en la Ajá. iglesia católica yo no puedo ir a pilares. abrir una iglesia donde quiera, pues. No, Ah, y, no. y digamos que si vos la vas a construir, tiene ciertos pilares y ciertas cosas. Realmente en la iglesia cristiana es una bodega o muchos empiezan en una casa y hágale. O sea, Ujú. usted la decora como usted quiera. En cambio, en la iglesia católica, digamos que siempre son los vitrales o como una cierta arquitectura muy Entonces similar. no existe una estructura organizacional. No la hay. O sea, si hay iglesias muy grandes en el mundo, muy grandes, que de hecho ya son iglesias que son mundialmente reconocidas No, y son mega y iglesias. son mega iglesias, que son iglesias que sí se han estructurado más, pero eso no, yo siento que eso lo que hace es que sí, se organizan, pero a la vez también genera otro tipo de problemas. Porque entonces ya empieza a haber también temas de corrupción, empiezan a haber tapados ahí raros, como pasa en la iglesia católica. O sea, como que Se vuelven el solo- fortines electorales. no, que ni ten- siquiera porque No tanto con eso. porque es que no hay un líder, Ok. o sea, sí hay un líder mundial que es el fundador de esa iglesia, pero ahí no están eligiendo, que cuando se muera no, o sea, no es así, porque lo que, digamos que la creencia que tienen los cristianos es que pues el líder es Dios, Jesús. ajá, Jesús. Y pues realmente pues como que en cierto punto, pues yo mirándolo desde ese punto de vista, pues para mí tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que somos pésimos. Nosotros como humanos somos muy pésimos representantes de Dios. Y creo que lo hemos visto a través de toda la historia. O sea, creo que lo hemos visto en todos los escándalos que pasan en las iglesias, sean cristianas o católicas. O sea, si usted... En todas hay pedofilia, sí, en o todas si usted hay... se fija, si usted corrupción. se fija en un pastor, en algún momento ese pastor lo va a decepcionar. En algún momento un líder de la iglesia cristiana lo va a decepcionar. En algún momento un sacerdote te va a decepcionar. O sea, de por sí naturalmente somos pésimos representantes de Dios en la tierra. No deberíamos de darnos el crédito de, es que yo represento a Dios en la tierra. No, yo no represento a Dios en la tierra. O sea, yo estoy tratando de buscar a Dios, pero yo no lo estoy representando. Porque si yo tratara de representar a Dios, lo haría quedar pésimamente mal, como lo hemos hecho quedar mal todos estos años. Claro. Pues porque en nombre de quién mataron un montón de gente en la Edad Media. Por ejemplo, La Santa Inquisición. claro, las ¿en brujas. nombre de quién fue eso? Se supone que en nombre de Dios. Pero Dios mandó realmente hacer eso. Creería uno que no. Creería Sí, uno que... creería pues que uno, si hay un ser que creó la humanidad, pues no estaría como muy contento pues de su propia extinción, pues. Pues No, y que de hecho si tú vas a mirar, por ejemplo, de lo que he visto, por ejemplo, la Biblia se basa en el amor, o sea, en ama al prójimo, ama lo que te rodea, ama a todo el mundo y ámate a ti mismo también, o sea, como que, y basados en el amor, creo que entra mucho a jugar si tú amas, lo matas, ¿no? O sea, si tú amas al tu vecino, al prójimo, al del lado, lo matas o lo perdonas. ahí que tocas eso, que era con algo con lo que dije al principio, que me parece bien interesante, de las creencias, y es esa idea, o sea, cómo las creencias han ayudado a hacer un mundo a veces muy difícil, pero también a constituir un mundo mejor. O sea, yo creo que eso también es importante. Yo mirándome desde un lugar no creyente, desde un lugar que no soy practicante, pero que sí defiendo esa idea de, pues yo cómo me voy a oponer que exista un lugar en donde se supondría que el amor es lo esencial, ¿cierto? Que eso sería muy interesante y que constituye como unos valores en las sociedades, y eso me parece muy, muy importante y que debería como reivindicarse mucho más y darle más importancia a eso cuando hablamos de la iglesia, los creyentes, los no creyentes, venga, ¿por qué no entramos a pensar en esta idea de a final de cuentas el amor, hacer el bien, querer, valorar la existencia, valorarnos el uno al otro,
que al final yo siento que es algo muy humano, o sea, creo que todos los humanos nos hemos imaginado un lugar en paz, un lugar tranquilo, un lugar de amor, o sea, creo que no hay ser humano que no haya experimentado el amor en alguna de sus múltiples formas, o sea, sea de tus padres, sea de porque te enamoraste, sea porque, no sé, quieres a tu perro, o sea, Pero, eso es amor. de hecho, eso me lleva a una pregunta, como que, bueno, vos decís que no, o sea, te definís como no creyente y digamos que en la Biblia se habla mucho de que Dios es amor, ¿cierto? Y eso me lleva a preguntar, ¿vos crees en el amor? Sí, sí. Sí, yo sí creo en el amor. Yo sí creo en el amor. Yo lo que decía, no creo que haya un ser superior pues que represente el amor. Yo creo que yo lo siento. Ajá. O sea, cuando uno se enamora, uno se da cuenta. Cuando uno ve a su mamá, a su papá, a su hermano, o está pasando por una situación difícil, uno siente algo y uno siente una necesidad de acompañar, uno siente una necesidad De estar ahí. de estar ahí, de manifestar ese sentimiento por el otro, ¿cierto? Que quizás deberíamos extenderlo a la propia humanidad y a la existencia. Pero creo que sí, el amor sí existe. ¿Qué es? No sé. Esa es una cosa muy tesa, pero yo creo que está al fondo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de claro, definir, ¿no? yo me atrevería a decir es en pensar en el bien para el otro. O sea, si estoy pensando en el amor al otro, estoy pensando en el bien del otro, ¿cierto? Ajá. De hecho, eso es algo Sino muy que es que bíblico. yo, por ejemplo, veo a Dios no como un ser con forma realmente, lo veo más es como una energía, o sea, como esa energía de amor, como una energía Eso que positiva. te genera Como amar a los eso, otros. ese algo que te hace sentir bien, o sea, como que te invade y vos decís, pues pucha, sí, o sea, hay muchas cosas que están cagadas en la vida, pero uno se siente bien, o sea, como que es ese no intangible que vos decís, hay esperanza, hay amor, hay algo. ¿Sí me Pero entiendes? sabes que yo también lo veo de otro punto de vista, o sea, yo también lo veo en el punto de vista en que no siempre cuando Dios está significa que yo me siento bien siempre, porque también me puedo cuestionar un montón de cosas que yo Sí, digo, también. no está tan bien No, las igual cosas. también Dios hace referencia al creador, Ah. Ajá. no solo al Sino amor. que es que eso, De sino pronto que esa energía... no eso, sino que no lo veo yo y Sí. sé que no va con muchas cosas, pues, o sea, si uno ve la Biblia y no sé qué, sí lo ven como un ser, pero yo no lo veo tanto como algo, como, porque además eso siempre está como eso, como, ¿sí me entiendes? Como eso que tiene manos y que manipula todo a su alrededor. Lo Yo siento humanizamos. que, sí, yo Sí, siento yo que creo que es, lo humanizamos mucho. sí, le pusimos demasiado y siento que es algo más orgánico, es algo más como de, así como la naturaleza misma fluye, el mar sigue, se hace de día, se hace de noche, así mismo pasa como con ese tipo de cosas. Es más algo que fluye y como el Yo mar, también o sea, el creo mar que sí. sigue fluyendo. Es que creo que, o sea, ahorita hablamos del mundo infinito, pues, o el universo casi infinito, o infinito. Pretender también humanizar y darle imagen humana al creador también debe ser una cosa compleja, que uno entiende, pues es que no hay otra forma quizás Lo que para pasa uno es- como humano de representarlo. Lo que pasa es que yo creo que uno tiende a humanizar a Dios porque también siempre nos han dicho que fuimos hechos a imagen y semejanza de Claro. Dios. Pero si dicen que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, puede ser que no sea solamente por el hecho de que tengamos manos y pies Lo y que físico. Dios tiene manos y pies y ojos y cabeza. Puede que sí, puede que no sabemos, pero también es por el hecho de que Dios es tres personas y nosotros también somos tres porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, también puede ser por eso que podemos ser semejantes a Dios, porque podemos tener razonamiento, podemos pensar, podemos tener emociones, porque Dios también tiene emociones, aunque no nos enseñen eso. Yo creo que Dios tiene muchas emociones y eso yo creo que es lo que lo hace también, lo que nos hace similares a Dios, que tenemos ese tipo de emociones, porque
porque Dios puede enojarse, pero también puede sentirse triste, también puede sentirse lleno de amor, o también puede sentirse, yo qué sé, o sea, fastidiado. Claro. O sea, como que todo ese montón de cosas, no simplemente por el hecho de una forma física. Porque yo creo que Dios puede ser un montón de cosas, pero física no creo que sea. O sea, forma física no creo. Es un ser espiritual. Pero sí, no sé, o sea, entonces digamos que si vos sí crees en el amor, ¿de dónde crees que viene ese amor? No sé, ahí sí me corchas. Unas cosas más profundas. Sí, no, y pues seguramente yo creo que eso debe estar de alguna manera muy investigado, pero no tendría respuesta. Yo creo que las emociones y los sentimientos tienen una razón de ser también física y química en nuestro cuerpo. Pero sabes que yo creo que eso va muy... O sea, no yo creo sabría. que eso requiere fe, ¿no? Sentir amor por una persona requiere mucha fe. Sí, sí, plenamente. O Pues sea, porque porque es que en el fondo es creer en algo, pues, o en alguien. Sí, Que en este caso... estás poniendo tu pero confianza en una estoy persona. poniendo que en este caso sí sería, por ejemplo, para mí en una persona que identifico su existencia, ¿cierto? Pero claro, no es que yo creo que Que además no se puede equivocar. No, es que además es que nuestra existencia en sociedad se basa en la confianza y en la confianza, fe. claro. O sea, yo cuando un banco me presta porque confía que yo lo voy a pagar. Ujú. Además, a mí no me dan arcas, si yo no le pago a un banco, yo puedo seguir mi vida, si no tengo propiedades no pasa nada. Nuestra sociedad se basa en confianza y así mismo tenemos confianza y fe en el otro, ¿cierto? Entonces, pues creo que ese es como el asunto. Y el amor, pues sí, ahí sí no sabría cómo decir de dónde viene, pero de que lo sentimos, lo sentimos. Sí. Es como, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Es verdad, es cierto. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Es como, quizás pues no entraba en esa profundidad. ¿Qué dices? ¿Le hacemos la pregunta? ¿Te refieres a esta pregunta del libro o a la pregunta que vamos a iconizar? La pregunta que vamos a iconizar. Bueno, tenemos la idea de hacer una pregunta a todas las personas que pasen por acá, sean cristianas o no sean cristianas, o crean o no crean. Y es, si fueras el diablo, ¿cómo influenciarías a las personas? No sé, para llevártelas al infierno o para hacer que hagan lo que vos quieras. ¿O qué harías con, o sea, como... Pero sí. Tapo, me hace pensar una cosa, o sea, listo, crees que no hay una entidad creadora, pero crees que hay un diablo. No. Tampoco. Es que si creyeras si uno no en cree en el una cosa, diablo, no cree en la otra. si creyeras en el diablo, pues no creerías en Dios, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo es la pregunta? Si fueras el diablo, ¿qué harías para llevarte a la gente al infierno? Yo creo que sería publicista o algo así. ¿Sí? ¿Cierto? No. Son expertos en venderlo lo que no necesitamos. Pero esa respuesta está súper buena. Pero creo que está ahí. Creo que en el fondo yo diría, bueno, identifico a Ana. ¿Qué hace inconforme a Ana? ¿Qué siente que Ana está buscando y que necesita en su interior? Y yo digo, le tiro el caramelito, pues. Vos querés, estás deseando estos viajes o estas cosas o esto en tu vida, pues venga, yo le llevo, le muestro el camino para hacerlo a través de corromper sus principios. O sea, que la manera de llegar a eso que tanto desea sea a través de corromper sus principios, que me imagino que en el caso pues, de un creyente serían cometer un pecado para que venga a mí. Que creo que lo dijo los publicistas porque creo que en el fondo es esa lógica de cómo te crea una necesidad para... O sea, vos lo llevarías más por el tema del deseo. Del deseo. O sea, vos querés esto, entonces... Claro. Como los hermanos Grimm, siempre pasaba. Que era como, usted quiere esto, entonces los hermanos Grimm eran muy buenos. Unos 6 de la mañana, un sábado. No, yo me lo veía ya tardecito, yo también me lo veía tardecito, yo tampoco le madrugaba tanto porque lo repetía. Yo me levantaba a la hora que me levantaba y eso lo daban. Pero siempre, eso siempre lo daban, sí. Todas las mañanas, los sábados o los domingos, no me acuerdo. Pero creo que sí, pues inclusive creo que esa es como la representación que nos han hecho, o sea, a través del deseo llevarte a cometer el pecado.
Sí, como el que se disfraza súper bien, pero luego ya no tanto. O sea, Claro, luego ya yo- le embarraste, como el cuento de Hansel y Gretel. O sea, como que ya llegaste a donde no era, donde no te tenías que meter. y Ya es te como que, comiste ups. todos los dulces que te tenías que comer, taquete, te No, encierro. no se acuerdan de Tentaciones, el programa de televisión. Sí. Sí. Cómo representaban al diablo. En esa época, además, que culturalmente éramos más Ay, hasta ya no me machistas y acuerdo. sexualizábamos mucho más. Claro. Ah, que era una vieja toda sexy. Claro, entonces ponían a la vieja que estaba sexy. Ay, no, buena. todavía se sexualiza un montón. Bueno, mentiras que sí, pero creo que en este momento ese detalle sería un poquito más censurable, pero era eso, era poner a la vieja buena, tan, y Serafín pues era el mancito que no era ni atractivo, no generaba El bobo. ningún mal pensamiento y... Ah, era el ángel, sí. Sí, qué Serafín qué era- rabia, porque siempre. O sea, El bobo es el bueno. el bobo es el bueno, ¿sí o No, qué? o miren Lucifer, la serie de Netflix. Sí, o sea, el man es Ah, divino, esa ¿no serie- es? el man es- Esa serie me parece muy bacana. Esa serie es Pero yo brutal. me aburrí en un punto ya después como que, o sea, como que llega un punto, o sea, al principio es bacana, pero llegó un punto en el que uno dice, pues yo la vi y era como, ay, qué va, o sea, como que se convirtió muy cliché ya pues el asunto. Sí, no sé, yo Sí, me la vi porque el hasta final y me man se entretuve. enamoró por allá, Ah, de bueno, la sí, ya. detective, entonces ya era como, ay, qué boba. Verdad, sí, el amor por la detective. Pero mira que tiene también la representación en este caso a través de un hombre. Lucifer, Un hombre estrella de la mañana. que estaba, pues yo supongo, un hombre bonito, sexy, todo, Claro. exitoso, Elegante. que se Buen la pasaba porte. bien, Ujú. Fiesta, O todo sea, lo todo que... lo bueno. Sí, todo lo que Todo lo que a uno te le venden encanta. como divertido. Sí. O sea, que te venden como esto es lo que queremos. ¿Sí? Claro, sí, no porque es a lo uno bueno, se- sino como o sea, lo que tú siempre has deseado. claro. Ser lindo, con plata, tener un buen trabajo. Lo que tiene todo el mundo. Sí, es verdad. Sí, lo básico, pues. No, sino que sí, verdad, porque siempre tenemos la imagen de que las cosas de Dios o las cosas buenas son Son aburridas. aburridas. O sea, es como que todo el mundo cree que el cielo va a ser nubes blancas y ya. Eso sería demasiado aburrido, ¿no? Sí, total. O sea, Hay una serie, esta es de hijo de madre, se me va que me la vi. Y era, la idea es que se muere alguien y llega al cielo, pero realmente era el infierno. The Good Place, ¿no? The es? Good The Place, Good The Good Place. Place. Yo no me la he visto, pero Ana me ha hablado de ella. Es ¿no? Es buena. bien interesante porque es la idea también de que si el cielo fuera eso, pues allá en el cielo se van a querer suicidar, pues, o sea, la gente... Sí, o sea, también- como que todo tan Claro. perfecto. Es que vos... Pero es que es verdad, Y o sea, pasa. Vaya usted donde alguien que sea demasiado perfecto. Eso aburre, Eso un, aburre un montón. montón. Es como venir, pero no pasa nada. No pasa nada. siempre no te pasa despertas a la misma nada. hora. Sí, no, y todos felices. Y entonces todos oran a la Y- misma A hora. mí me gusta comer sushi, pero donde coma sushi todos los días me aburro. No, total. No, o Y a mí pensaba- me gusta bailar, pero donde baile todos los días ya digo, Pi- ya me duelen las rodillas. Piensen en esto, o sea, por ejemplo, piensen en un viaje de 24 horas por carretera. Si el paisaje es igual, no se va a aburrir. Claro. O sea, si el paisaje es como en Matasanos es donde siempre está nublado. Sí. En... Ventanas. En Ventanas. ventanas. Si el paisaje es como ventanas, que hay nubes por todas uno no partes, ve pa' ningún 24 lado. horas, uno se aburre. No. No, y yo creo, la Es que verdad yo en no eso creo sí que creo. sea O así. sea, si yo me sentara y fuera Dios, yo digo, pucha, hay lugares tan increíbles en este planeta y en el universo en general. ¿Cómo va a ser el cielo lleno de nubecitas Ajá, blancas como y ya? que de verdad la No. única creatividad que se te ocurrió fue llenar esto de nubes. Ay, no. No jodas. Con, O sea, con ángeles tocando arpa y, No. y con gente Aburrición. comiendo uva, ¿no? sí, no. Pelle. Pero bueno, Me gustó mucho tenerte gustó. por acá. Sí, a mí Cuando también. quieras, estás súper bienvenido a que vuelvas. Y nada, esto fue otro capítulo de La Oveja Negra.